Buenas tardes y muchísimas gracias, especialmente al Instituto por, como dijeron mis compañeros, darnos la oportunidad de estar aquí hoy y tener este conversatorio. Como sabía que el tiempo iba a ser limitado, me tomé la tarea anoche de escribir lo que iba a decir para aprovechar el tiempo lo más posible y lo practiqué en la casa, así que debo estar en los 10 minutos, así que, y si no, Ana habló menos de 10 y creo que Enio también. Cuando discutíamos sobre el título de este coloquio o conversatorio, fue bastante sencillo arribar a este que conseguimos, de cese de la usurpación o liberación. Y fue sencillo porque entendimos prontamente que se trataba de dos cosas totalmente diferentes. En ese empeño tan astuto como irresponsable de banalizar la realidad, el grupo que hasta ahora exitosamente se ha abrogado el título de opositores al régimen, mostraron nuevamente su capacidad para distorsionar la cruda realidad, esta vez con una definición que parecía tomada con guantes y pinzas quirúrgicas: el cese de la usurpación, una frase tan rebuscada como inocua. Apenas la escuché por primera vez, en aquellos días de enero de este año, mi primer pensamiento fue, siempre ingeniándoselas para favorecer al régimen. Decirle usurpador a Maduro a estas alturas es casi que un halago. Maduro, antes que usurpador, es un tirano, es un criminal, un secuestrador al que está más que justificado moralmente removerlo del poder por el medio que sea. Cese de la usurpación suena así como una suerte de exhortación, un llamado voluntario a que el criminal se apiade de nosotros y nos haga el favor de dejar el poder. Alguien dirá, pero ¿qué importa el nombre? Llamar las cosas por su nombre, más que importante, es esencial. La primera batalla de una guerra, y estamos en guerra si alguien no lo sabía, es la batalla de la opinión pública, y en ella resulta vital llamar las cosas por su nombre. Durante años, los mismos que hoy hablan de cese de la usurpación, nos decían que en Venezuela lo que había era un déficit democrático, del que era perfectamente posible salir por la vía electoral. El tiempo, como trágicamente hemos visto, ha dado la razón a quienes, también por años, pero sin los recursos ni las ventanas comunicacionales del establecimiento político, hemos sostenido que un entramado criminal como el instalado en Venezuela únicamente puede ser desplazado a través del uso legítimo de una fuerza que, a diferencia de las fuerzas malignas que someten y destruyen el país, se proponga la instauración de una república libre en la que quien impere sea la ley. No es posible comprender la tragedia actual si no la sustraemos del ámbito de la política y la insertamos en el ámbito de la ontología, esto es, del estudio del ser. El régimen que instauró Hugo Chávez y que hoy aún impera en Venezuela no debe ser visto como un entramado institucional, sino, como dije antes, como uno criminal. Las constituciones y las leyes deben ser instrumentos para regir y ordenar las sociedades, no para destruirlas. En el caso venezolano, debemos dejar de lado todo aquello que constituya un obstáculo para salir de la tiranía cuanto antes. En otras palabras, y aunque suene como una idea reñida con el tiempo histórico que vivimos, la realidad venezolana se entendería mucho mejor si la vemos de una manera primitiva, esto es, aproximándonos a ella más desde una perspectiva de un estado natural que de uno jurídico institucional. En un estado natural, el más fuerte es el que domina. Chávez, muy probablemente instruido por los Castros, entendía eso perfectamente bien. Por ello, mientras la llamada oposición política se empeñaba en contar votos y recolectar firmas, Chávez contaba fraudes electorales y con ellos contaba fusiles, tanquetas, escudos y milicianos. Entendía, como pocos, que al final del día la política se reduce a la fuerza física y que, como en un estado natural de cosas, el fuerte es el que domina. Si de lo que hablamos es de liberar al país y no de cohabitar con la barbarie, al igual que ocurre con las leyes de la física, la única manera de someter una fuerza X es con una fuerza Y superior a la X.
Como comprenderán, al lado de esta complejísima realidad, el concepto de usurpación queda más que descubierto como un simple eufemismo que no da cuenta del problema de fondo. Como sabemos de sobra, el Estado venezolano, más que usurpado, ha sido asaltado y destruido, y en su lugar se ha instalado el Estado criminal chavista, y por favor, me perdonan la redundancia. Como proyecto hegemónico, el chavismo, o para hacerlo más general, el socialismo del siglo XXI, y aún más general, toda forma de socialismo, no se plantean una sociedad libre y de convivencia, sino una sociedad donde termina imperando un sistema de dominación en la que el Estado está por encima de una sociedad que, indefectiblemente, siempre termina subordinada y sometida. De ello se desprende que, frente al Estado chavista, de nuevo, frente a los socialismos del siglo XXI, la única forma que la población puede existir es si está sometida. En suma, la ecuación es sencilla. O buscamos que fuerzas de bien los sometan a ellos, o ellos nos seguirán sometiendo a nosotros. Si tratamos la tragedia que atraviesa Venezuela con la urgencia que amerita, nos damos cuenta que no hay un segundo más que perder. No hay tiempo para más giras de naturaleza política, para discusiones electorales fútiles y extemporáneas, para seguir traficando esperanzas y repitiendo consignas vacías, y mucho menos para nuevas farsas en forma de diálogos que sabemos, según nuestra propia evidencia empírica, que no sirven de nada más que para darle tiempo y hasta reconocimiento a la tiranía que somete al país. Hago aquí un breve paréntesis para recomendarles un video que por supuesto lo consiguen en YouTube, de César Vidal, quien por cierto es director también de este instituto. Se titula Concepto filosófico del diálogo. Dura apenas 21 minutos. Es una disertación extraordinaria. Confieso que yo la debo haber visto, no sé, 7, 8, 9 veces. En la que se puede ver claramente la absoluta inutilidad de dialogar con una tiranía. Como dice el propio Vidal, la única conversación posible con un tirano es aquella en la que se discutan las condiciones de su rendición. Y mientras no estemos en condiciones de llevar al tirano a una posición en la que lo único se discuta sea su rendición, nunca lograremos una verdadera liberación. No tiene sentido dialogar con quien en el fondo solo quiere destruirte. Los objetivos de cualquier movimiento que se proponga impulsar la liberación de Venezuela deben centrarse única y exclusivamente en lograr esas condiciones para poder hacer con el tirano lo único moralmente posible, llevarlo, o en este caso más bien traerlo a la justicia por todos y cada uno de los crímenes que ha cometido. Mucho se ha comentado sobre supuestos intentos de Maduro de asilarse en tal o cual país, y siempre que escucho eso me pregunto, ¿cómo es siquiera concebible que un criminal como Maduro pueda irse a un país, cualquiera que sea, así nomás, sin pagar por sus crímenes? La verdadera liberación pasa por traer a la justicia a todo aquel que haya delinquido, sin importar si es de un partido o de otro, si es militar o civil, si está dentro o afuera. En una nación verdaderamente libre, como la que estoy seguro aspira la mayoría decente de los venezolanos, el mejor escenario para un criminal como Maduro es pasar el resto de su vida en una cárcel. Cuando hablo de Maduro lo hago para referirme también a todos los que, como él, son responsables de los crímenes perpetrados contra el país y su población. La verdadera liberación del país pasa por aproximarse a los problemas desde la moralidad antes que desde la practicidad. A alguien se le puede ocurrir, como de hecho ya se le ocurrió a algunos, que es muy práctico intentar pactar con, por ejemplo, Vladimir Padrino y Michael Moreno, para lograr ese anhelado cese de la usurpación. Tal escenario hubiera cambiado solamente la mera punta del iceberg, pero de allí para abajo, el inmenso trozo de hielo, formado de agua infectada, hubiera quedado intacto.
La verdadera liberación del país pasa por apuntar a la decencia, a la moral, pasa por no transarse con aquello que no sea moralmente aceptable. Muchos dirán, como nos toca escuchar a diario, eso suena muy bien en teoría, pero la realidad es otra y hay que pactar con el que sea con tal de salir de Maduro. A ellos les digo que la excepcional tragedia que sufre Venezuela requiere también de una salida excepcional. Y en esa excepcionalidad no puede haber lugar para el conformismo ni la mediocridad. El estado de cosas en Venezuela ha estado corrompido por demasiados años como para seguir postergando los intentos de soñar con un país decente en una república de leyes. Si queremos lograr una nación libre, debemos comportarnos como ciudadanos que cuestionan y que exigen, y no como una masa que solo asiente y obedece. No tengamos miedo de exigir un país decente, porque al final a la libertad le agrada ir de la mano con todo lo que es bueno. Por el contrario, si a algo debemos temerle es a la impunidad. Recordemos, apreciados amigos, que nunca, óigase bien, nunca alcanzaremos paz ni libertad si están sostenidas sobre la base de la impunidad. Alguna vez le escuché decir al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que cito, la verdad y la paz están interconectadas. Qué poderoso y liberador concepto. La impunidad, en cambio, es tan vergonzosa como peligrosa. Una paz fundada sobre la impunidad es solo una mentira. Los ejemplos sobran. Tocaré someramente dos, por lo cercanos que son. El primero, la, entre comillas, transición a la democracia en Nicaragua. El segundo, los acuerdos, esto no entre comillas, de impunidad de La Habana. Cuando en 1990 los sandinistas perdieron el poder en elecciones y se vieron forzados a entregarlo, aunque parcialmente, quienes lo tomaban no se percataban que sin transformar profundamente el Estado nicaragüense, y esto iba desde luego mucho más allá que de simplemente haber obtenido una mayoría circunstancial que llevó al poder a la señora Violeta Chamorro, las condiciones para un posible retorno de ese otro movimiento que podemos llamar criminal, llamado sandinismo, permanecieron casi intactas. Y era solo cuestión de tiempo para que regresara, de nuevo de la mano del dictador Daniel Ortega, tal como lo hizo en el 2007. Miremos hoy a Nicaragua, otra tiranía criminal que asesina y tortura a manifestantes pacíficos, que somete a la prensa, que cercena todas las libertades. Pensemos por un instante, ¿dónde podría estar Venezuela en unos años si cometemos el imperdonable error de pactar con los responsables de destruir al país en primer lugar? ¿Se imaginan un gobierno de transición con Juan Guaidó de presidente, con Vladimir Padrino de ministro de Defensa y con Michael Moreno como cabeza del Poder Judicial, tal como se intentó el 30 de abril? ¿Sería una transición de qué a qué? ¿De Maduro a Guaidó? ¿Y el Estado criminal chavista qué? ¿Lo dejamos intacto? ¿Cuánto tiempo le ponemos antes que Maduro, u otro peor, si existe tal cosa, regrese al poder? Ya sé, me dirán que ese plan lo apoyaba Estados Unidos, o al menos algunas figuras de la administración. Pues nosotros, y en eso me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de este grupo, no tenemos problema en señalar que lo que está mal, sin importar si lo apoya el uno o el otro. El segundo ejemplo de que no hay paz ni libertad sobre la base de la mentira y de la impunidad es, por supuesto, Colombia. La paz supuestamente alcanzada en Colombia es, cuando menos, bochornosa. Y es que cuando el Estado colombiano decidió equipararse moralmente con una organización narcotraficante y terrorista como la FARC y sentarse a dialogar, nada más y nada menos que en La Habana castrista, la capital política del infierno en la tierra, perdió la negociación sin siquiera haberla comenzado. Hoy vemos una Colombia en decadencia,
en la que no solo ha aumentado dramáticamente la producción de coca, sino lo que es aún peor, con la brújula moral extraviada. Los terroristas de la FARC, protegidos y mantenidos por el Estado, ocupando curules en el Congreso. Otro terrorista como Jesús Santrich, quien claramente violó los propios acuerdos de supuesta paz. Él ahora está en plena libertad. Y unas supuestas disidencias de la FARC, que no son sino las mismas FARC, haciendo lo que mejor saben hacer, delinquir. Si no se actúa prontamente, y no parece que esto ocurrirá bajo el muy débil mandato de Iván Duque, que resultó ser nada menos un tercer mandato de Juan Manuel Santos, Colombia corre el peligro real de ponerse en fila detrás de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, las tiranías del siglo XXI. La impunidad, estimados amigos, es enemiga declarada de la libertad. Bien decía Leonardo da Vinci que quien no castiga el delito ordena que se haga. Como escribió recientemente Wesley Clark, un general retirado estadounidense que fue comandante supremo de la OTAN, la autoridad moral es en sí misma la fuerza más profunda de poder. No despreciemos jamás el poder de la autoridad moral. Al fin y al cabo, ninguna guerra libertadora se ha ganado sin ella. Muchas gracias.